Hay una pregunta que nunca imaginé hacerme. No apareció cuando era niño, ni cuando soñaba con el futuro. Surgió mucho después, en una tarde cualquiera, sin ningún motivo aparente, como un pensamiento que se abre paso en silencio y se instala sin pedir permiso. Y decía simplemente, ¿y si los mejores años de mi vida ya pasaron? Al principio intenté ignorarla. Pensé que era solo un pensamiento pasajero, una sombra que se disolvería con el tiempo. Pero volvió. Cada vez con más frecuencia. Aparecía cuando miraba fotografías antiguas, cuando escuchaba una canción que marcó una etapa de mi vida, cuando veía cómo el tiempo seguía avanzando sin pedir permiso. Y poco a poco empecé a comparar. Comparaba quién era antes con quién soy ahora. Comparaba la ilusión que tenía entonces con la que tengo hoy. Comparaba los recuerdos con el presente. Y, como casi siempre ocurre, el pasado parecía ganar. Era extraño, porque mi memoria había empezado a hacer algo que no noté de inmediato. Recordaba los momentos felices con una claridad increíble, pero olvidaba los días difíciles, las inseguridades. Las noches en las que también pensaba que nada tenía sentido. Había convertido el pasado en un lugar perfecto. Y era imposible que el presente pudiera competir contra un recuerdo idealizado. Entonces entendí algo, tal vez no extrañaba esos años, sino cómo me hacían sentir. Extrañaba la esperanza, la curiosidad, la sensación de que todavía quedaba mucho por descubrir. Y fue ahí donde me hice otra pregunta, ¿realmente perdí todo eso, o simplemente dejé de prestarle atención? Porque la verdad es que el futuro nunca tendrá la oportunidad de sorprenderte si decides de antemano que ya no puede ofrecerte nada mejor. Ese pensamiento cambió mi manera de ver el tiempo. Me hizo comprender que los mejores años de una vida no siempre se reconocen mientras están ocurriendo. Muchas veces solo los llamamos los mejores cuando ya terminaron. Quizá dentro de 10 años recordaré este momento con la misma nostalgia con la que hoy recuerdo otros. Y sería una tristeza enorme descubrir que pasé esta etapa convencido de que ya no quedaba nada especial por vivir. Desde aquel día, la pregunta empezó a acompañarme como una sombra discreta. No era un pensamiento constante, pero aparecía en los momentos menos esperados, al mirar un álbum de fotos, al escuchar una melodía que me transportaba a otra época. Al observar cómo el tiempo seguía avanzando sin pedir permiso. Y cada vez que surgía, me obligaba a comparar. Comparaba quién era antes con quién soy ahora. Comparaba la ilusión que me llenaba en la juventud con la serenidad, a veces teñida de cansancio, que me acompaña hoy. Comparaba los recuerdos con el presente, y casi siempre el pasado parecía ganar. Era como si mi memoria hubiera aprendido a seleccionar con precisión quirúrgica lo que quería mostrarme. Los momentos felices brillaban con una claridad increíble, mientras que los días difíciles quedaban ocultos, desdibujados. Como si nunca hubieran existido. Me di cuenta de que había idealizado el pasado. Lo había convertido en un lugar perfecto, un escenario imposible de igualar. Y claro, el presente nunca podía competir contra un recuerdo que había sido pulido por la nostalgia. Entonces comprendí algo esencial. Tal vez no extrañaba esos años en sí mismos, sino la forma en que me hacían sentir. Extrañaba la esperanza, la curiosidad, la sensación de que todavía quedaba mucho por descubrir. Ese descubrimiento me llevó a una segunda pregunta, ¿realmente perdí todo eso, o simplemente dejé de prestarle atención? Porque la verdad es que el futuro nunca tendrá la oportunidad de sorprendernos si decidimos de antemano que ya no puede ofrecernos nada mejor. Y esa idea me sacudió. Me mostró que muchas veces somos nosotros quienes cerramos las puertas antes de que la vida tenga la oportunidad de mostrarnos algo nuevo. Comprendí que los mejores años de una vida no siempre se reconocen mientras están ocurriendo. Muchas veces solo los llamamos los mejores cuando ya terminaron, cuando los vemos a través del filtro de la nostalgia. Quizá dentro de 10 años recordaré este momento con la misma ternura con la que hoy recuerdo otros. Y sería una tristeza enorme descubrir que pasé esta etapa convencido de que ya no quedaba nada especial por vivir. Ese pensamiento me obligó a cambiar de perspectiva. No porque crea que el futuro será perfecto, sino porque entendí que la vida no deja de ofrecer momentos valiosos solo porque crecimos. Simplemente cambian de forma. Ya no se parecen a las aventuras de la juventud, ni a las primeras veces que todo parecía nuevo. Ahora se manifiestan en gestos más sutiles, en aprendizajes más profundos, en conexiones más auténticas. Con el tiempo comprendí que la nostalgia es una fuerza poderosa, capaz de transformar la memoria en un espejo que solo refleja lo que quiere mostrar. El pasado, cuando lo recordamos, rara vez se presenta completo, selecciona escenas, ilumina momentos, borra las sombras. Y así, sin darnos cuenta, lo convertimos en un lugar perfecto, imposible de igualar. Pero esa perfección es una ilusión.
Porque incluso en aquellos años que hoy recuerdo con ternura, también existieron dudas, miedos, noches interminables en las que me preguntaba si todo tenía sentido. Lo que ocurre es que la memoria suaviza las aristas, pule las imperfecciones, y nos entrega un recuerdo que parece más hermoso de lo que realmente fue. Y al compararlo con el presente siempre parece perder. Fue entonces cuando entendí que no extrañaba tanto los hechos concretos de esos años, sino la manera en que me hacían sentir. Extrañaba la esperanza que me impulsaba a creer que todo estaba por descubrir. Extrañaba la curiosidad que me llevaba a explorar sin miedo. Extrañaba la sensación de que el futuro era un territorio abierto, lleno de sorpresas. Y me pregunté, ¿realmente perdí todo eso, o simplemente dejé de prestarle atención? Porque la verdad es que esas emociones no pertenecen exclusivamente a una etapa de la vida. Siguen estando aquí, esperando a que las reconozca. El problema es que muchas veces decidimos de antemano que ya no puede haber nada mejor, y al hacerlo cerramos la puerta antes de que la vida tenga la oportunidad de sorprendernos. Comprendí que los mejores años de una vida no siempre se reconocen mientras están ocurriendo. Muchas veces solo los llamamos los mejores cuando ya terminaron, cuando los vemos a través del filtro de la nostalgia. Quizá dentro de 10 años recordaré este momento con la misma ternura con la que hoy recuerdo otros. Y sería una tristeza enorme descubrir que pasé esta etapa convencido de que ya no quedaba nada especial por vivir. Desde ese día intento pensar diferente. No porque crea que el futuro será perfecto, sino porque entendí que la vida no deja de ofrecer momentos valiosos solo porque crecimos. Simplemente cambian de forma. Ya no se parecen a las primeras aventuras, ni a los descubrimientos de la juventud. Ahora se manifiestan en aprendizajes más profundos, en vínculos más auténticos, en gestos que parecen pequeños pero que, con el tiempo, se convierten en recuerdos luminosos. Hoy ya no busco regresar a una versión antigua de mi vida. Prefiero construir recuerdos que algún día también miraré con cariño. Porque entendí que el mayor riesgo no es que los mejores años hayan pasado. El mayor riesgo es vivir tanto tiempo creyendo lo que nunca permitas que lleguen otros mejores. Cuando empecé a mirar el futuro con otros ojos, descubrí que la pregunta que tanto me inquietaba, ¿y si los mejores años de mi vida ya pasaron? No era un enemigo, sino una invitación. Una invitación a replantear la manera en que entendía el tiempo. Porque el tiempo no es una línea recta que separa lo bueno de lo malo, lo vivido de lo perdido. El tiempo es un río que fluye, y cada instante que toca nuestra piel tiene la posibilidad de convertirse en un recuerdo valioso. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo idealizando lo que ya no podía volver. Había convertido el pasado en un lugar perfecto, y al hacerlo había condenado al presente a ser siempre insuficiente. Pero cuando comprendí que la nostalgia es selectiva, que recuerda con nitidez lo que quiere y borra lo que incomoda, empecé a ver que no era justo comparar un presente real con un pasado editado. Entonces decidí cambiar de enfoque. En lugar de preguntarme si los mejores años ya habían pasado, empecé a preguntarme cómo podía hacer que los años que vienen también fueran significativos. No perfectos, porque la perfección es una ilusión, sino auténticos. Llenos de momentos que, aunque sencillos, pudieran convertirse en recuerdos que algún día miraré con cariño. Descubrí que la esperanza no desaparece con la edad, simplemente cambia de forma. Ya no se parece a la curiosidad ingenua de la juventud, sino a una confianza más serena en que la vida siempre guarda sorpresas. La curiosidad tampoco se extingue, se transforma en un deseo de comprender más profundamente, de mirar con atención lo que antes pasaba desapercibido. Y la sensación de que todavía queda mucho por descubrir sigue estando aquí, esperando a que la reconozca. Hoy entiendo que los mejores años no son un bloque cerrado en el pasado. Son capítulos que se escriben mientras vivimos, y muchas veces solo los reconocemos cuando ya se han convertido en memoria. Por eso intento vivir cada día con la conciencia de que quizá, dentro de 10 años, recordaré este momento con la misma nostalgia con la que hoy recuerdo otros. Y no quiero que ese recuerdo esté marcado por la resignación, sino por la gratitud. La vida no deja de ofrecer momentos valiosos solo porque crecimos. Simplemente cambian de forma. Ya no se parecen a las primeras aventuras, ni a los descubrimientos de la juventud. Ahora se manifiestan en aprendizajes más profundos, en vínculos más auténticos, en gestos que parecen pequeños pero que, con el tiempo, se convierten en huellas luminosas. Aprender a mirar hacia adelante sin miedo fue un ejercicio de paciencia. Durante mucho tiempo, cada intento de proyectar el futuro estaba teñido por la sospecha de que nada podría igualar lo que ya había vivido. Era como si mi mente insistiera en que la etapa dorada había quedado atrás, y que lo que venía solo podía ser una versión más apagada de lo que alguna vez me hizo vibrar. Pero poco a poco descubrí que esa idea era una trampa. El futuro no es un terreno estéril, sino un espacio abierto que se va llenando con lo que decidimos sembrar.
Y si lo miramos con desconfianza, lo condenamos antes de que tenga la oportunidad de florecer. Comprendí que la esperanza no desaparece con los años, simplemente cambia de forma. Ya no se parece a la curiosidad ingenua de la juventud, sino a una confianza más serena en que la vida siempre guarda sorpresas. La nostalgia, aunque poderosa, no puede ser la brújula que guíe mis pasos. Porque si solo camino mirando hacia atrás, corro el riesgo de perderme lo que ocurre frente a mí. Y lo que ocurre frente a mí también tiene valor, las conversaciones que hoy construyo, los vínculos que se fortalecen, los aprendizajes que se acumulan. Son momentos distintos, sí, pero no menos importantes. Me di cuenta de que los mejores años no son un bloque cerrado en el pasado. Son capítulos que se escriben mientras vivimos, y muchas veces solo los reconocemos cuando ya se han convertido en memoria. Por eso decidí que no quiero que mi presente esté marcado por la resignación, sino por la gratitud. Gratitud por lo que ya viví, pero también por lo que todavía puedo vivir. Hoy intento habitar cada día con la conciencia de que quizá, dentro de 10 años, recordaré este momento con la misma ternura con la que hoy recuerdo otros. Y no quiero que ese recuerdo esté marcado por la sensación de haberlo desperdiciado. Prefiero que esté lleno de gestos sencillos, de instantes auténticos, de momentos que, aunque pequeños, se conviertan en huellas luminosas. La vida no deja de ofrecer oportunidades solo porque crecimos. Simplemente cambian de forma. Ya no se parecen a las primeras aventuras, ni a los descubrimientos de la juventud. Ahora se manifiestan en aprendizajes más profundos, en vínculos más auténticos, en la serenidad de saber que cada instante vivido con atención es un regalo. Con el tiempo comprendí que la verdadera pregunta no era si los mejores años ya habían pasado, sino si estaba dispuesto a reconocer la belleza de los que aún estaban por llegar. Porque la vida no se detiene, y cada etapa trae consigo una forma distinta de plenitud. La juventud me regaló descubrimientos, la madurez me ofrece profundidad, y sé que el futuro guardará sorpresas que todavía no puedo imaginar. Aprendí que la nostalgia es inevitable, pero no tiene por qué convertirse en una condena. Recordar con cariño lo vivido es un regalo, siempre y cuando no me impida abrir los ojos a lo que ocurre frente a mí. Porque cada instante presente, por sencillo que parezca, puede transformarse en un recuerdo luminoso si lo vivo con atención. Hoy sé que los mejores años no son un territorio fijo en el pasado. Son momentos que se van revelando mientras camino, y muchas veces solo los reconozco cuando ya se han convertido en memoria. Por eso intento habitar cada día con gratitud, consciente de que quizá dentro de 10 años miraré este tiempo con la misma ternura con la que hoy recuerdo otros. No busco regresar a una versión antigua de mi vida. Prefiero construir recuerdos nuevos, sembrar experiencias que algún día también miraré con cariño. Porque entendí que el mayor riesgo no es que los mejores años hayan pasado, sino vivir tanto tiempo creyéndolo que nunca permitas que lleguen otros mejores. La esperanza sigue aquí, aunque cambie de forma. La curiosidad sigue viva, aunque se exprese de manera distinta. Y la sensación de que todavía queda mucho por descubrir no se ha extinguido, simplemente espera a que le preste atención. Hoy abrazo la certeza de que cada etapa tiene su propia belleza. Que los mejores años no son un número limitado, sino una posibilidad que se renueva cada vez que decido estar presente. Y que la vida, en su esencia más pura, siempre guarda algo valioso para quien se atreve a mirar con ojos nuevos. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.